Ahora sí, estamos grabando. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar una vez más con ustedes en el estudio de la carta a los Hebreos. Estamos ya en Hebreos 11, del versículo 23 en adelante. Esperamos poder cubrir hasta el 29 hoy. Hebreos 11, del 23 al 29. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Nos maravillamos, Señor, que tenemos en nuestras manos tu misma palabra y que nos has hablado a través de todos estos años, a través de tu Hijo, Dios el Hijo, encarnado para comunicar tu voluntad a nosotros. Y gracias por el ejemplo que vamos a ver hoy. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Por Cristo Jesús. Amén. Moisés. Moisés es otro gran ejemplo de la fe. Ahora vamos a ver primeramente la fe de sus padres, luego la fe vista en su identidad y finalmente la fe expresada en el Éxodo. De nuevo, el énfasis aquí es la importancia de la acción en relación con la fe. Ya vamos ahora a leer. Y esta vez vamos a leer solo por partes y hacer el comentario mientras leemos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Nos suena un poco raro que no temieron cuando lo mantuvieron escondido? Pero es que es por fe que lo mantuvieron escondido, creyendo que Dios iba a hacer algo importante. Vemos primeramente aquí la fe de sus padres, Jocabed y Amram. Alguien ha dicho que la fe de los padres tiene que ser al fin la de sus hijos. Es que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Y estamos de acuerdo. Pero por lo menos aquí vemos claramente que Dios observaba todo y dirigía todo según su plan para llevarlo a cabo. Otra vez recordamos que muchos ahora estamos todavía preguntando, ¿y por qué tenemos que sufrir esto? ¿O por qué tal o cual persona ha tenido que sufrir tanto por COVID o por cualquier otra enfermedad? Y otra vez tenemos que decir, si Dios es responsable por ser el soberano y por permitirlo, no es el culpable, porque todo lo que sucede no es por la voluntad de Dios, pero en todo lo que sucede, Dios sí tiene una voluntad. Dios sí lo ha permitido, entonces tiene una razón, tiene un propósito por permitirlo. Y así lo mismo con los israelíes, con los hebreos en los tiempos del nacimiento de Moisés. Dios no era el autor del sufrimiento de los hebreos, pero sí lo permitió. Era absolutamente necesaria la fe de los papás de Moisés para que él tuviera la vida. No temieron el decreto, significa que actuaron a pesar de esa orden. Y fue su fe que los pone aquí en la lista de los héroes de la fe. Otra vez, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios, pero en todo y por todo lo que sucede, Dios tiene una voluntad. Entonces, cuando suceden cosas así, como lo que ordena un gobierno en contra de lo que es nuestra fe, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Hoy día, algunos lo han estado haciendo esa pregunta. Los papás actuaron entonces a pesar del decreto, escondieron al niño por 3 meses y luego Dios lo usó
para poner a Moisés en una canasta calafeteada entre los juncos del río y ser descubierto por la hija del faraón. Vamos a ver los versículos 24 y 25, o solo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Entonces ya la fe de los papás ya cambia a ser su propia fe. Ya hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés rehusó llamarse. Parece aquí que el apóstol pasa por alto la duda de Moisés, su actuación en la carne, su temor del faraón por haber matado al egipcio. Pero Dios sabe lo que hace aquí, recalcando los puntos principales que ilustran su propósito. Pero por lo menos vemos que aun cuando Moisés tuviera miedo, su motivación era de identificarse con su pueblo. Y esto totalmente en contra, contradiciendo lo que nos ha dicho Hollywood en casi todas las películas que han hecho acerca del Éxodo. Ponen a Moisés como que no se da cuenta quién es hasta que después descubre. Yo creo que Moisés sabía quién era. Esta identificación, sin duda, significaba un rechazo al trono de Egipto. Pues dicen que la hija del faraón era hija única del rey y que ella no tuvo otros hijos. La educación de Moisés sin duda era la mejor en existencia en aquel tiempo. En Hechos 7:22, Esteban dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Un autor ha dicho que Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que él era alguien. Luego pasó 40 años pensando que no era nadie. Y al final pasó otros 40 años dándose cuenta que Dios era el todo en todo, el único, indispensable. Y dice el texto, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Y de verdad fueron maltratados. Pero Moisés, por fe, hace su decisión. Y yo pregunto, ¿yo haría lo mismo? ¿Tú harías lo mismo? En el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Esto ahora vamos a ver su fe en el Éxodo. Aquí el autor, el apóstol, habla acerca del oprobio de Cristo. Algunos han interpretado el término ungido como aplicable a la nación de Israel en su totalidad. Pero yo creo que de verdad la esperanza de un Mesías prometido a Abraham sí era no solo la tradición entre los hebreos, sino que Dios le estaba mostrando aún ahí mismo a Moisés que tenía un plan eterno. Y debemos hacernos la pregunta otra vez a nosotros mismos. ¿Estaríamos dispuestos a pagar el mismo precio? Ponerlo, considerar el oprobio de Cristo de mayor valor. Vamos al versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe dejó a Egipto. Ya pasamos ahora al Éxodo mismo, con Moisés dirigiendo al pueblo de Dios, con todas las maravillas que sucedieron.
Es interesante lo que pasa por alto en esta historia aquí en Hebreos 11 y los datos que menciona. Menciona la Pascua, cuando el ángel destructor sobrepasó las casas de los hebreos por ver la sangre salpicada en los postes y en el dintel de las puertas. En Éxodo 12:13 dice, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y la sangre todavía este, eh, tiene el efecto, todavía es exitoso, todavía tiene el poder de cubrir y de perdonar y de limpiar. Y cuando veo la sangre, se ha hecho una canción que tiene mucha tradición, por lo menos entre los angloparlantes, acerca de que dice, pasaré por largo, pasaré de largo ante vosotros. La sangre ahora del Cordero Divino, nuestra Pascua, Cristo Jesús. Luego dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Su fe claramente se expresa por medio de la obediencia aquí. Y el opuesto, la presunción de los egipcios. Todo este hecho de la Pascua, de la división del agua, el mar rojo, muchos han pensado que es solamente un cuento, un mito entre los israelíes. Pero, hermanos, yo creo que Dios puso esto en la historia y lo ha incluido aquí en Hebreos 11 para darnos la realidad, la verdad de la historia, que es un hecho histórico. La salida de Israel de Egipto y la entrada a Canaán es uno de los puntos más tocados en el Antiguo Testamento. En mi estudio propio, yo he recalcado, yo he subrayado cuántas veces se menciona el Éxodo a través del resto del Antiguo Testamento. Y aquí mismo en el Nuevo Testamento se menciona de nuevo. Algo tan importante para nosotros, no solo para que lo observemos como Pascua, como una fiesta de los judíos. No somos judíos, somos hijos de Abraham por la fe, es cierto, por la gracia de Dios. Y la Pascua nos ilustra lo que debe ser el cambio radical en nuestra vida cuando salimos del pecado, cuando salimos de la culpa por el pecado, cuando salimos del castigo del pecado y salimos del poder del pecado, porque Cristo ejerce su poder en nuestra vida por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos la obediencia de los hebreos y la desobediencia, la presunción de los egipcios. De nuevo preguntamos, ¿nos vemos en este pasaje? ¿Hemos hecho todo lo que Dios nos ha dicho? ¿Le hemos obedecido en todo? Aun cuando no parece de inmediato la respuesta que esperábamos. Yo sé que cuando confiamos en Cristo, cuando confiamos en su sangre, que cubre, que borra lo que fue nuestro pasado, nuestro pecado. Entonces yo otra vez, yo pregunto, ¿cómo hemos respondido? ¿Hemos respondido por fe? Dios tiene un plan eterno en todo. Otra vez, tenemos que repetirlo. No todo lo que sucede es la voluntad, y podemos añadir la palabra directa. No todo lo que sucede es la voluntad directa de Dios, pero en todo y por todo lo que sucede, Dios tiene una voluntad. Es algo bien interesante pensar de nuevo qué es nuestra respuesta, lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver en el futuro, porque es interesante otra vez lo que el apóstol Pablo menciona, los personajes que incluye en la lista y los que quedan excluidos
en este pasaje. Cada vez que yo lo leo, yo pienso, ¿y por qué no mencionó a este o a tal o a cual otro? Pero por la inspiración del Espíritu Santo, vemos aquí que el ejemplo de Moisés nos da esta gran lección, que debemos de buscar el rostro de Dios. Debemos buscar ser obediente hasta en lo más mínimo detalle. No dejar que el mundo nos haga de su influencia tal que tenemos que sufrir algo de la disciplina de Dios, del castigo, de lo que es la paga del pecado. Porque Dios tiene su propósito, Dios tiene su plan. En la ley se refleja su carácter y espera que nosotros también reflejemos su carácter hoy día en el mundo donde vivimos. Moisés, un gran ejemplo, el hombre que habló cara a cara con Dios, el hombre de la cara resplandeciente. Uno de mis alumnos ahí allá en América del Sur me ha dado el testimonio que yo también soy hombre de cara resplandeciente. Yo digo, gracias por las flores, pero yo no me considero todavía en esa categoría. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Moisés nos da su ejemplo y queremos seguir su ejemplo en nuestra vida. Quizás hoy vamos a terminar el estudio un poco más temprano para reservar más de lo que vamos a ver, porque tiene otro mensaje lo que vamos a ver en el futuro. Entonces, vamos a terminar por ahora esta parte de nuestra lección. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestra vida. Gracias por Cristo, nuestra Pascua. Gracias porque Él es suficiente, porque la sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y gracias que podemos nosotros vivir en el centro de tu voluntad por tu gracia, no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia. Señor, gracias porque tú nos viste en nuestra necesidad, como viste a Israel en la esclavitud en Egipto. Y por tu gracia, por la pura gracia, por tu voluntad, los sacaste de Egipto. Y luego les diste esa orden que debían ser su pueblo y él sería su Dios. En una consagración total y una vida que refleje tu presencia, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo a través de nuestro estudio, a través de este grupo. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno que escuche estas grabaciones. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.